Bombardero Convair B-36 Peacemaker. Historia. El Boeing B-52 Stratofortress tiene el apodo de Big Ugly Fat Fella, o simplemente The Buff. ¿Es el bombardero más grande de la historia? Sorprendentemente, la respuesta es no. Había un bombardero mucho más grande en la flota, y aunque nunca dejó caer una bomba enojado, fue la columna vertebral del Comando Aéreo Estratégico en sus primeros años. El avión era el Convair B-36 Peacemaker. Su envergadura era de 230 pies, comparado con 185 pies de un B-52. Tenía una longitud de 162 pies, en comparación con poco más de 159 pies para el B-52, y podía transportar hasta 86.000 libras de bombas. La carga máxima de bombas del B-52 es de 70.000 bombas. ¿Cómo era su apodo? El enorme B-36 activo de 1948 a 1959 fue el primer auténtico bombardero intercontinental de la Fuerza Aérea. Hizo un uso intenso de magnesio para reducir peso y era ampliamente conocido como el nublado de magnesio. Otro apodo, Big Stick, Gran Palo, denotó su rol como la espada fuerte del saco en los primeros días de la Guerra Fría. El fabricante Convair propuso el nombre Peacemaker, pacificador, y aunque no fue adoptado oficialmente, ese nombre se hizo de uso común. El origen del B-36 puede rastrearse hasta principios de 1941, previo a los Estados Unidos, la entrada a la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, parecía posible que Gran Bretaña cayera ante el Blitz alemán, requiriendo una campaña de bombardeo estratégico por parte de Estados Unidos. Cuerpo Aéreo del Ejército, Universidad San Carlos contra Alemania imposible con las aeronaves existentes. Los Estados Unidos necesitaría una nueva clase de bombardero que pudiera llegar a Europa y volver a las bases en América del Norte, lo que necesitaría un alcance de combate de al menos 5.700 millas, la longitud de un viaje de ida y vuelta de Gander Terranova Berlín. Consolidated Baltic Aircraft Corporation y Boeing Aircraft Company compitieron por un contrato para producir tal bombardero, con Consolidated ganando una licitación el 16 de octubre de 1941. A medida que avanzaba la Guerra del Pacífico, las fuerzas aéreas del ejército necesitaban cada vez más un bombardero capaz de llegar a Japón desde bases en Hawái, y el desarrollo del B-36 se reanudó con seriedad. La primera entrega estaba prevista para agosto de 1945 y la última en octubre de 1946, pero Consolidated, renombrada Convair, tras su fusión con Baltic Aircraft en 1943, retrasó la entrega. El avión finalmente fue presentado el 20 de agosto de 1945, justo cuando la guerra estaba terminando, y voló por primera vez el 8 de agosto de 1946. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron una época fascinante para la aviación. La guerra había traído un avance tecnológico increíblemente rápido, cerrando la brecha entre pequeñas aeronaves de hélice lenta e imposiblemente rápidos jets. Los ingenieros aeronáuticos ahora tenían copiosas cantidades de nueva tecnología, y la amenaza inminente de la Guerra Fría proporcionó impulso para aún más desarrollo. Innumerables nuevas ideas se juntaron para ver qué funcionaría, o más precisamente, volaría. De esta confluencia emergieron aviones únicos, como nunca se habían visto antes ni desde entonces. El B-36 se convirtió en un avión de dimensiones colosales. Era 2/3 más largo que el superbombardero anterior, el B-29. La envergadura y la altura de la cola del B-36 superaron las del Antonov An-22 Anteus, de transporte militar de la Unión Soviética de 1960, el avión de hélices más grande jamás puesto en producción. Solo con la llegada del Boeing 747 y el Lockheed C-5 Galaxy, ambos diseñados 2 décadas después, se hizo común los aviones estadounidenses capaces de levantar una carga más pesada. Operación. El sistema de propulsión del B-36 era único, con 6 motores radiales Pratt Whitney R4-360 WASP, principales de 28 cilindros, montados en una inusual configuración de empuje, en lugar del diseño convencional de tractor hélice de 4 motores de otros bombarderos pesados. Los prototipos R4-360 entregaban un total de 18.000 caballos de fuerza, 13.000 kilovatios, mientras que los primeros B-36 necesitaban largas carreras para despegar. Esta situación mejoró con versiones posteriores, entregando un total significativamente aumentado de 22.800 caballos de fuerza.
Cada motor impulsaba una hélice de 3 aspas, de 19 pies de diámetro, montada en la configuración de empuje. Este fue el diseño de hélice de segundo mayor diámetro que se ha utilizado para alimentar un avión con motor de pistón después del Linke Hofmann R2 de Alemania. Esta configuración inusual evitaba que la turbulencia de la hélice interfiriera con el flujo de aire sobre el ala, pero también podría llevar a un sobrecalentamiento del motor debido a la insuficiente circulación de aire alrededor de los motores, resultando en incendios de motor en pleno vuelo. Las grandes hélices de lento giro interactuaban con el flujo de aire de alta presión detrás de las alas para producir un pulso de muy baja frecuencia fácilmente reconocible a nivel del suelo que delataba los vuelos que se acercaban. Poseyendo el título del bombardero de motor a pistón de producción más grande del mundo, todo acerca del Pacificador era masivo. 6 motores a pistón turbo sobrealimentados fueron complementados por 2 motores a reacción General Electric J4719 montados bajo cada extremo del ala. El turbo sobrealimentador utilizaba un sobrealimentador accionado por el motor, junto con un turboalimentador impulsado por el escape. Cada motor a pistón producía 3.800 caballos de fuerza. Cada motor a reacción producía 5.200 libras de empuje. El estruendo de 168 pistones girando y 4 motores a reacción ardiendo hacía temblar las ventanas a nivel nacional. El B-36 tenía una tripulación de 15. La cabina de vuelo presurizada y el compartimento de la tripulación se conectaban al compartimento trasero por un túnel presurizado que atravesaba la bodega de bombas. El desplazamiento por el túnel se hacía en un carro con ruedas jalado por una cuerda. El compartimento trasero contaba con 6 literas y una galería de comedor y llevaba a la torreta de cola. Le tomó al equipo de tierra 6 horas preparar el bombardero para una misión, y la tripulación de vuelo necesitaba otra hora para una verificación previa al vuelo que implicaba 600 pasos, comenzando con subir el tren de aterrizaje y eliminar las abrazaderas que evitaban que el tren se plegara accidentalmente. Las 4 bodegas de bombas podrían llevar hasta 87.200 libras de bombas, más de 10 veces la carga transportada por el caballo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, el Boeing B-17 Fortaleza Voladora, y sustancialmente más que el peso bruto total del B-17. Hasta que el B-52 se volvió operativo, el B-36 fue el único medio de entregar la bomba de hidrógeno Mark 17 de primera generación, 20 pies de largo, 5 pies de diámetro, y pesando 42.000 libras, la bomba nuclear aérea americana más pesada y voluminosa de todas. Transportar esta arma masiva requirió fusionar 2 bodegas de bombas adyacentes, y el B-36 era el único avión diseñado para llevar el T-2 Cloudmaker, una bomba de gravedad que pesaba 43.600 libras y estaba diseñada para producir un efecto de bomba de terremoto. El armamento defensivo constaba de 6 torretas de pistolas retráctiles, controladas a distancia, y torretas fijas en la cola y la nariz del avión. Cada torreta estaba equipada con 2 cañones de 20 milímetros, para un total de 16. La vibración del retroceso durante las prácticas de tiro a menudo causaba que el cableado eléctrico del avión se soltara, o que la electrónica de tubo de vacío funcionara mal, lo que provocaba la falla de los controles del avión y el equipo de navegación. Esto contribuyó al accidente de un B-36B el 22 de noviembre de 1950. Desafíos. Alrededor de la época en la que el B-36 se volvió operativo, Comando Aéreo Estratégico recibió un nuevo comandante, el teniente general Curtis E. LeMay. Encontró que Comando Aéreo Estratégico estaba en completo desorden, con menos de la mitad de los aviones disponibles operativos, equipos con formación insuficiente, baja moral y estándares mínimos de base y seguridad. LeMay estableció rápidamente nuevos estándares altos de rendimiento, incluyendo un riguroso entrenamiento tanto para oficiales como para enlistados. Sin embargo, también era conocido por su preocupación por la comodidad y el bienestar del personal bajo su mando. Recibiendo su 4ª estrella a la edad de 44 años, LeMay se convirtió en el general de 4 estrellas más joven desde Ulysses S. Grant. Pero los enfrentamientos internos continuaron. En 1947 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se independizó del ejército y enfrentó retos desalentadores. Había la amenaza de un nuevo adversario, la Unión Soviética, y también había desafíos en casa, particularmente de la Marina, que veía a aquellos con los nuevos uniformes como rivales para los fondos de defensa en disminución y desde dentro, ya que la Fuerza Aérea luchaba por introducir aviones a reacción en servicio operativo. En la primavera de 1949, el país obtuvo un nuevo secretario de Defensa, Louis Johnson,
un abogado adinerado, político aspirante y exfuncionario de la corporación Convair, que fue proveedor de largo tiempo de los Estados Unidos. Aviones militares. La última conexión, que hoy parecería un escándalo digno de un fiscal especial, era común en ese tiempo. ¿Quién sabía más sobre armas que los hombres que las construían? Cuando el presidente Harry Truman ordenó a Johnson economizar, él cumplió en abril al cancelar el superportaaviones United States de 65,000 toneladas, cuya quilla se había colocado solo una semana antes. Después de esta cancelación, la situación se conoció como la Revuelta de los Almirantes y enfrentó al portaaviones de la Marina contra la Fuerza de Bombardeo Estratégico de la Fuerza Aérea. Más específicamente, el monstruoso bombardero de 6 motores de Convair, el B-36. El primer disparo en la batalla fue hecho por Cedric Worth, un asistente civil del subsecretario de Marina Dan Kimball para estudio especial e investigación, como él describió luego sus deberes. Vino en la forma de un memorando de 9 páginas para uso interno de la Marina, aunque admitió haber dado copias a 3 miembros del Congreso y al fabricante de aviones Glenn Martin. El documento condenó al B-36 como un avión obsoleto e infructuoso, y alegó que la Fuerza Aérea solo lo había adquirido después de que Convair había contribuido con $6.5 millones a varios políticos demócratas. El B-36 fue descrito como una vaca torpe y un error de $1,000 millones, y la Marina afirmó que tenía al menos 3 cazas a reacción que podrían dejar atrás al monstruo a 40,000 pies. El furor, así como el uso significativo de portaaviones en la Guerra de Corea, resultó en el diseño y adquisición de la subsiguiente clase forestal de superportaaviones, que estaban orientados para uso multirol con alas aéreas compuestas de aviones de combate, ataque, reconocimiento, guerra electrónica, alerta temprana y guerra antisubmarina. Al mismo tiempo, también se consideró crucial para la defensa nacional los bombarderos pesados para el Comando Aéreo Estratégico. Como resultado, los dos sistemas nunca volvieron a competir por los mismos recursos presupuestarios. Obsolescencia. El B-36 estuvo en servicio con el Comando Aéreo Estratégico desde 1948 hasta 1959. La variante RB-36 se utilizó para el reconocimiento durante la Guerra Fría con la Unión Soviética. Una de las misiones iniciales de Comando Aéreo Estratégico fue el reconocimiento aéreo estratégico a escala global. Los primeros esfuerzos fueron el reconocimiento fotográfico y la cartografía. Junto con la misión de reconocimiento fotográfico, estaba operando un pequeño cuadro de inteligencia electrónica. Si el reconocimiento era parte del esfuerzo, al igual que la detección a larga distancia, la búsqueda de explosiones atómicas soviéticas. Con la aparición del MiG-15 soviético en combate sobre Corea del Norte en 1950, los bombarderos propulsados por hélice quedaron obsoletos como armas ofensivas estratégicas. El B-36 fue diseñado durante la Segunda Guerra Mundial, antes de la era del jet. Se necesitaba una nueva generación de bombarderos a reacción de ala barrida capaces de volar más alto y más rápido para superar efectivamente al MiG-15 o a interceptores posteriores si la Guerra Fría escalaba a un conflicto armado. 2 factores principales contribuyeron a la obsolescencia del B-36. Primero, carecía de capacidad de reabastecimiento en el aire. En su lugar, requería bases de reabastecimiento intermedias para alcanzar los objetivos planeados en lo profundo de la Unión Soviética. Segundo, su lenta velocidad lo hacía vulnerable a los interceptores a reacción, disminuyendo así seriamente su probabilidad de alcanzar los objetivos. Al igual que con las versiones de bombardeo estratégico, el RB-36 empezó a ser eliminado del inventario de la Comando Aéreo Estratégico a partir de 1956. El último fue enviado a la base aérea Davis-Monthan en enero de 1959. El B-36 nunca fue a la guerra, nunca soltó una bomba con ira, ni, que nosotros sepamos, incluso disparó su cañón a un avión enemigo. Creado en un momento en que la bomba atómica redefinió el poder aéreo estratégico y el turbojet redefinió el rendimiento, su carrera abarcó la encrucijada que dividía 2 eras. De los casi 400 ejemplares construidos, solo quedan 4 ejemplos intactos. A pesar de su tamaño récord, el B-36 fue eclipsado en gran medida por su predecesor más famoso, el B-29, y su sucesor de larga vida, el aún volador B-52. El Peacemaker nunca vio combate y solo estuvo en servicio durante 11 años,
Pero su diseño extraño es un ejemplo de un momento único en la historia de la aviación. Más importante aún, la aeronave Mammoth permaneció como un poderoso disuasivo durante su servicio, y más que cumplió con su apodo, Peacemaker. Si disfrutas estos videos, suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos episodios. Para más contenido interesante sobre historia militar, revisa nuestra biblioteca de videos.